Bienvenidos a otra entrega de Legalmente, donde analizamos los hechos noticiosos desde la óptica del derecho penal. Señores, antes de continuar, por favor, suscríbanse, denle like y activen la campanita para que los programas les salgan de manera automática. Esto es Legalmente. Miren, no sé si ustedes recuerdan, me imagino que sí, en la pandemia hubo medidas de declaratoria de estado de emergencia en las cuales los derechos fundamentales de las personas se restringieron. Y en razón de ello, el Congreso, a solicitud del Poder Ejecutivo, emitió dichas directrices. Ahora bien, ahora en Semana Santa hubo una limitación de los derechos fundamentales basados en la preservación de la, por decirlo, vamos a ver cómo lo decimos, la preservación de las vidas de las personas, la preservación de la paz y para que supuestamente pudiéramos interiorizar las situaciones que cada ser humano necesita para llegar a una conclusión de corrección en la vida. Bueno, a raíz de eso, el Ministerio de Interior y Policía aparentemente dio instrucciones de recoger todas las bocinas, como ya es una práctica basado en la política criminal que ha implementado la nueva ministra, es de limitar los ruidos, los cuales lo veo muy bien, porque sin duda que estamos en un país muy ruidoso y en el cual le afecta la tranquilidad a los demás y eso puede dar lugar a confrontaciones. Sin embargo, vimos ahora en Semana Santa cómo unos policías penetran, aparentemente sin orden judicial, penetran a una residencia privada y por lo que vemos aquí en el video que circuló en las redes, hubo un altercado. Vamos a ver, producción, por favor, ponga el video. Miren, ahí vemos de entrada que hay un general de brigada. Un general de brigada se supone que debe ser el principal preservador de la norma, principal protector de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Aquí le están reclamando que debe de venir como la gente, le dice la persona que aparentemente está dentro de una vivienda, aparentemente está dentro de un recinto privado, y un grupo de policías penetra la vivienda. No se puede ver en ese corte orden de allanamiento, no se puede ver en ese corte la presencia de un ministerio público o un fiscal. En tal sentido, lo que vemos ahí es, según lo que la situación de confrontación se evidencia, es la penetración de una morada sin orden judicial, con armas y en multiplicidad de personas. ¿Qué significa esto? Miren, por más general que sea, por más militar que sea y más policía que sea, la ley está por encima de todos. Nadie está por encima de la ley. Y para penetrar a una vivienda privada, para entrar a una vivienda privada, dice el artículo 180 del Código Procesal Penal, y no vamos a permitir leerlo brevemente, dice, registro de morada y lugares privados. El recinto de un recinto privado destinado a la habitación o a otros fines particulares solo puede realizarse a solicitud del Ministerio Público por orden de allanamiento expedida mediante resolución judicial motivada. En los casos de urgencia, vamos a ver que hay una excepción, y en ausencia del Ministerio Público, la policía puede solicitarla directamente. Pero por lo que vemos ahí, obligatoriamente se necesita una orden de allanamiento. No la vimos ahí a primera instancia. Ahora, ¿cuáles son las excepciones por las cuales la policía puede penetrar en una vivienda privada o un recinto privado? Vamos a ver el artículo 180, dice, excepciones. El registro sin autorización judicial procede cuando es necesario para evitar la comisión de una infracción, en respuesta a un pedido de auxilio o cuando se persigue a un sospechoso que se introdujo a una vivienda ajena.
Dice el 182. Contenido de la orden. La orden de allanamiento debe contener, entre otras cosas, vamos a hacerlo de manera sucinta, indicación del juez o tribunal que ordena el registro, indicación de la morada, o sea, de la dirección del lugar donde se va a realizar la diligencia de allanamiento, la autoridad designada para ese registro, en este caso aparentemente el general, que no nos sabemos el nombre, la autoridad designada, si existe la orden, motivo preciso del registro, con indicación exacta de los objetos o personas que se esperan encontrar en la diligencia a practicar, la fecha y lugar de expedición y la firma del juez. Miren, para no darle más larga ya a la lectura, aquí no hay forma de que a primera instancia hubiera una orden de allanamiento, porque primeramente dice el Código Procesal Penal que debe ser expedida a orden de un juez, por orden de un juez. Pero para que un juez expida una orden, primeramente tiene que haber una infracción a la ley y poseer bocinas que aparentemente están apagadas, no constituye un delito penal. Ahora bien, si hubiese el caso de que hubiera un ruido estruendoso, que hubiera un ruido sin medimiento, basado en que estamos en fiesta, el departamento correspondiente debió llegar con una orden de un juez motivada, expresando la norma que se está violentando. En este caso podría ser la de medio ambiente, si estuviera en ruido, si estuviera activada la bocina, pero ahí vimos una bocina apagada, eso es lo primero. Segundo, esos agentes policiales penetraron a una residencia privada con armas, multiplicidad de agentes, y no mostraron, a primera impresión, no mostraron la orden de la cual estamos hablando. Adivinen el qué. Eso constituye un delito penal grave, el cual nosotros tenemos la necesidad de que, independientemente a que apoyemos la detención y el límite de los ruidos de las bocinas, que lamentablemente hay una epidemia, debe hacerse acorde a la ley, debe hacerse apegado al procedimiento y no hacerlo violentando los derechos fundamentales y el estado de la seguridad jurídica de un país. Porque penetrar a un recinto privado, una vivienda, como vemos ahí, con personas desarmadas, no tenían armas, las cuales hicieron resistencia, sí, hicieron resistencia, pero quizás en su ignorancia ellos entienden que están dentro de una casa, dentro de su propiedad. Aparentemente no le mostraron ninguna orden de allanamiento, aparentemente no le mostraron ninguna orden de incautación. En tal sentido, era motivo suficiente como para que ellos actuaran de la manera que lo hicieron. Ojo, apoyamos la incautación de bocinas, estamos de acuerdo. Por mí se llevan toda la bocina, porque eso de estar haciendo ruido, eso no procede. Pero debemos hacerlo acorde al respeto y a las normativas, los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque estamos en un estado social y democrático de derecho. Entonces, ¿qué norma violentaron esos agentes policiales al penetrar a una vivienda sin orden judicial y llevarse una propiedad privada? Bueno, esperemos que hayan contado con la orden judicial. Ese sería mi deseo, porque de lo contrario están en serios problemas esos agentes policiales, y peor aún, un general es el primero que debe de conocer la norma, porque se supone que ya con la trayectoria que ha tenido es el primero que debe de preservar y proteger su carrera. Espero que sí, que haya sido con orden judicial. No la vimos aquí, pero en caso de que hayan penetrado sin orden judicial, y según nuestras fuentes, penetraron sin orden judicial, violentaron aparentemente las siguientes normas. Miren, artículo 60 del Código Penal. Vamos a comenzar en orden numérico. Se castiga como cómplices de una acción calificada, crimen o delito, aquellos que por dádivas, promesas, ahí no aplica, amenazas, abuso de poder, ahí se aplica, abusos de poder, o de autoridad, también aplica,
provocaren esa acción o dieren instrucción para cometerla. Aquellos que a sabienda proporcionen armas, instrumentos, faciliten medios, hubieran servido para ejecutar la acción, aquellos que a sabienda hubieran ayudado, asistido, o autores de la acción en aquellos hechos que perpetraron o facilitaron su realización o que la consumaron, sin perjuicio de las penas especiales que se establecen en este código contra los autores de la trama o provocación atentatorias a la seguridad del interior o exterior del Estado, aún en el caso de que no se hubiere cometido el crimen que se proponían ejecutar los conspiradores o provocadores. Se estaría verificando el delito calificado en el artículo 60 del Código Penal. Entonces, además de eso, dice el artículo 123, los funcionarios o empleados públicos, las corporaciones o depositarias de una parte de la autoridad pública que convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes, serán castigados con prisión de 2 a 6 meses, inhabilitación absoluta de 1 a 5 años para cargos y oficios públicos. Ahora viene lo fuerte, miren. Al ello llevarse lo ajeno, sin aparente orden judicial, conforme nos informaron, conforme nuestras fuentes nos informaron, dice el artículo 379 del Código Penal, el que con fraude sustrae una cosa que no le pertenece, se hace reo de robo. Ahora viene la complicación. Artículo 381. Se castigará con el máximo de la pena de trabajos públicos a los que sean culpables de robo, cuando estos hechos concurran las circunstancias siguientes. 2 puntos aquí, bueno, 3 puntos, puntos suspensivos. Tomando su título o vistiendo su uniforme o alegando una falsa orden de la autoridad civil o militar. Entonces, estamos aquí frente al delito de robo agravado y el delito de abuso de autoridad cometido por ese grupo de agentes policiales que, si bien aparentemente tenían buenas intenciones, no mostraron, no se proveyeron de la orden judicial del lugar para penetrar a un recinto privado, y en tal sentido la posible pena a imponer es de alto nivel de castigo y nivel de limitación de los derechos fundamentales de esos agentes policiales, porque es de 20 años, señores. Una pena de 20 años para esos agentes policiales, los que actuaron aparentemente con una intención de cumplir la ley, pero sin haberse proveído, sin haberse dotado de la debida orden judicial. En tal sentido, lamentablemente esos agentes policiales, como dicen de manera coloquial, la macaron, cometieron un error garrafal que podría costarle su carrera. Señores, espero sus comentarios, hagan sus comentarios y no tienen que estar de acuerdo. Perfectamente tienen derecho a disentir. De igual modo, compartan, comenten y espero que les haya servido para evitar caer preso o para evitar perder dinero. Esto es legalmente. Hasta la próxima.